Bien, hermano, nosotros estamos llevando una serie de mensajes expositivos sobre la carta a los Hebreos. Así que les invito a abrir la Biblia en Hebreos y estamos ahora en el capítulo 11. Capítulo 11. Ahora recordemos algo. ¿Cuál fue el propósito de esta carta a los Hebreos? A ver si se acuerdan. ¿Ah? Cuando uno estudia la Biblia uno tiene que mirar muchas cosas, ¿no? Tiene que mirar quién la escribió, por qué la escribió, a quién la escribió, sean las epístolas, las cartas o cualquier otro libro histórico que tengamos aquí en la palabra. Entonces, ¿cuál fue el propósito de esta carta? Fue animar a los cristianos que se habían convertido del judaísmo, porque el judaísmo era una religión oficial prácticamente, ¿no? Entonces, muchos cristianos habían empezado a dudar. ¿Será que sí es posible que este Jesucristo, quien fue crucificado, será Dios? Y algunos estaban tentados a regresar mejor al Antiguo Testamento con todas sus doctrinas y reglas, pero también a seguir reverenciando a los personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Como Abraham, Moisés y todos ellos. Entonces el autor a los Hebreos escribe esta carta para animar a aquellos que estaban vacilantes. Eso es algo que nos sucede a los cristianos muchas veces, ¿no? Quizás hemos tenido etapas en la vida donde uno está un poco inestable. Entonces el autor le dice a los judíos que se habían convertido a Cristo, les dice: adelante, no desfallezcan. Y en este capítulo 11 les enseña qué es la fe. Y les habla de varios personajes de la historia del pueblo de Israel. No para que los adoren como a santos, sino para que piensen y sigan el ejemplo de estos varones que Dios usó en el Antiguo Testamento y que son un reflejo de su fidelidad y de la fe a nuestro Dios. Hoy hemos llegado al versículo 24. Vamos a abrir la Biblia en el versículo 24. Y aquí en el versículo 23, versículo 23, desde el 23. Entonces se va a referir a Moisés. La mayoría de nosotros hemos leído probablemente la historia de Moisés. Y sobre la historia de Moisés han habido novelas, películas y muchas cosas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Como un héroe importante. Pero aquí la palabra quiere hablarnos es de cuál fue su peregrinaje, cómo fue su fe, porque está hablando del capítulo 11 acerca de la fe. Y aquí está hablando es de la fe salvadora, de esa fe, de la fe salvadora, la fe en nuestro Dios, en el Señor Jesús. No la fe que la gente habla, que tiene fe para muchas cosas, pero están hablando de otra cosa, ¿no? Por eso se ha dicho que el ladrón se echa la bendición y tiene fe que le vaya bien robando. Nosotros no estamos hablando de esa fe, sino de la fe salvadora, la fe de Jesucristo. Bueno, ahora, nuestra vida está llena de decisiones. Tenemos decisiones que tomar permanentemente. Y esas decisiones que tenemos que tomar,
Unas son acertadas y otras pueden ser equivocadas. Pero la fe nos ayuda precisamente a tomar decisiones que honren a nuestro Dios. Y analizando aquí la vida de Moisés, eso sucede, ¿no? Y todos tal vez ya hemos leído la historia. De manera que voy a referirme muy someramente en términos generales a eso. Ya hemos leído que la divina providencia quiso que Moisés fuera salvado por la hija del faraón, de ahogarse de bebé, porque el faraón había ordenado la muerte de los pequeños, de los primogénitos. De tal manera que está toda la historia, como la madre lo pone allí en un cesto especial en el río y cómo la hija del faraón lo ve y lo salva y ordena que lo críen. Y sin saberlo, le consiguen una nodriza que llegó a ser su madre, quien lo crió. Y este Moisés entonces fue criado primero en la corte del faraón, pero luego también fue educado en la fe en Dios, porque la mujer que lo acogió de bebé fue su propia madre, aunque no lo sabían. Entonces, probablemente ella le enseñó pues toda la fe del pueblo de Dios, la fe de Israel, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, ya grande, Moisés entendió que su verdadera familia no eran los egipcios, sino que eran los hebreos. Los egipcios no tenían la fe verdadera. Cuando uno lee las historias de los faraones de Egipto, se da cuenta uno del tipo de fe que tenían, la religión que tenían, pero nada tenía que ver con Jehová, el Dios de los hebreos. Entonces, él amó al pueblo hebreo desde joven, desde niño, Moisés, porque fue educado así también. Y resulta que tuvo él una crisis tremenda, que se cuenta aquí, no pierda de vista Hebreos 11, pero está en Génesis 2:11. Génesis 2:11. Perdón. Sí. No, es Éxodo. Está mal. Éxodo 2:11. Éxodo 2:11. Entonces dice así la palabra, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ya aquí la palabra de Dios lo identifica como parte del pueblo de Dios, hebreo. Y él salió a dar un paseo y vio la dura servidumbre a que estaban sometidos los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La ira que sintió Moisés debió de ser terrible para matar al otro, ¿no? Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Esa es la historia, ¿no? Entonces, probablemente el faraón lo mandó matar porque dijo: ya este no es de los nuestros.
es mejor eliminarlo, y tuvo que huir. Entonces Moisés pasó de la corte faraónica a pastorear ovejas en el campo. Ese es el relato. Y empezó una vida ya diferente, ¿no? Pero Moisés también tuvo que renunciar a muchas cosas que nosotros los seres humanos no queremos renunciar. ¿Y cómo lo hizo? Por la fe. Él renunció a los privilegios personales por servir a Dios. Ahora sí vamos a Hebreos 11:24. Hebreos 11:24. ¿Qué es lo que nos dice ahora sí la epístola? Muchos siglos después, ¿qué nos dice este escritor? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ahora, Moisés gozaba de las comodidades de la corte, de un palacio real. Egipto era en ese momento una civilización poderosa. Pero Moisés fue criado de otra manera y conoció al Señor. Y él renunció a todas las cosas que tenía allí, influencias, riquezas, títulos. Él renunció a eso. Es decir, él se negó a sí mismo. No quiso todos esos honores y poderes, sino que él desde temprano tuvo fe en el Señor. Él tenía claro ese mandato que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros sabemos que en Egipto había muchos dioses, había una religión establecida. Hoy lo sabemos que es compleja, ¿no? Pero él no, aunque fue criado allá, no parece que no creyó en nada de eso. Ahora, para muchas personas en el mundo, el prestigio social, la fama, el poder, el dinero, se convierten en su Dios. Y la Biblia dice que quien tiene cosas en este mundo, como estas que he mencionado, riquezas, influencia, poder, nombre, se convierte en un idólatra, porque está adorando otras cosas menos al Dios verdadero. Entonces Moisés tomó la firme resolución de no seguir en ese estilo de vida en el cual había sido criado. Y tal vez fue muy difícil. Pienso que tuvo que orar, ejercer fe, confiar en Dios, hasta que decidió identificarse con el pueblo de Dios. Porque él dijo, yo soy realmente un hebreo. Y esto implicaba ser mal interpretado, porque podría pensarse que él era un hombre malagradecido, que no agradeció todo lo que hicieron por él, lo que hizo la hija del faraón, de adoptarlo como su hijo y educarlo en la supuesta sabiduría de los egipcios. Ahora, ¿qué ha dicho el Señor Jesucristo a nosotros? El Señor Jesucristo ha dicho, si alguien me sigue, niéguese a sí mismo. ¿Eso qué significa? ¿Qué es negarse a uno mismo? Negarse a uno mismo es renunciar a aquello que nos gusta, pero con lo cual no podemos agradar a Dios. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Si Él no es primero en nuestra vida, no podremos honrarle verdaderamente. Y nadie puede ser más importante que nuestro Señor, ni siquiera nuestra familia. Fíjese usted lo serio de este asunto. ¿Qué nos dice Mateo 10:37? No perdamos de vista Hebreo, ya regreso, pero ¿qué nos dice Mateo 10:37? En Mateo 10:37 el Señor dijo lo siguiente:
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, aquí no está diciendo que no tenemos que amar a nuestros padres o a nuestras esposas. Tenemos que amarlos y velar por ellos. Pero lo que está diciendo ahí es que ellos no pueden ser más que Dios. Dios está primero, aún que nuestra propia familia. A ver, y sobre ese tema de lo que le sucedió a José, de vez en cuando Dios le permite a algún cristiano tener una posición importante, aunque realmente son muy pocos. Por lo menos aquí en Colombia. Tal vez hay otros países donde los cristianos, los bautistas son importantes, quizás en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Aquí no, en Colombia no. Tal vez algunos en la política. Alguien logra darse a conocer, llega al Congreso, y he conocido a algunas personas que nacieron en la pura pobreza y se metieron a la política y ahora son senadores de la República, ¿no? Pero resulta que allá les pasa algo extraño, porque se hinchan de orgullo, olvidan de dónde son y empiezan a corromperse y empiezan a mentir y a hacer el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que todas esas posiciones tienen sus peligros, ¿no? Si algún privilegio Dios me da en este mundo, alguna importancia, tengo que tener una limpia conciencia, porque si no puedo tener una limpia conciencia, tengo que renunciar a eso, como lo hizo Moisés. No vamos a cambiar el cielo por el infierno, no vamos a venderle el alma al diablo por unas monedas o por una posición o por un reconocimiento especial. Moisés también renunció a los deleites personales. ¿Qué nos dice el versículo 25, allá en Hebreos 11 ahora? El 24 dice que Moisés no quiso ser llamado hijo de la hija del faraón. Y el 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Impresionante esto, ¿no? Moisés escogió el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado, porque el pecado a veces es dulce, agrada, es bueno al gusto, ¿no? Pero Moisés no quiso esto, renunció a esos privilegios completamente, prefirió reconocer a su pueblo, unirse a ellos como a un pueblo de esclavos, porque él sabía que habían grandes promesas. Moisés prefirió seguir a Dios y no perder la bendición por los placeres de este mundo, en su caso por los placeres de la corte. No cambió las cosas eternas por las cosas pasajeras de este mundo. Ahora, en los tiempos de Jesús existía una filosofía de vida que se conoce como el hedonismo. ¿Qué es eso? Era griega, filosofía griega, el hedonismo. El hedonismo enseña que la felicidad está en buscar el placer, eliminar todo lo que cueste sacrificio. El hedonismo enseña que realmente lo mejor en este mundo es gozar y gozar, ¿verdad? Como dijo el Nuevo Testamento en otra parte, dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y hay gente que piensa así, lo único que le importa es el placer, las cosas que le dan gusto, pero que no cuestan sacrificio. Y esa manera de pensar está hoy viva
aquí en nuestro medio, porque la mayoría buscan lo que le produce placer, ya sea el sexo, el dinero, el prestigio, el poder. Pero si algo exige sacrificio y cuesta, entonces ya no se quiere seguir ese camino. ¿Por qué es que los jóvenes hoy no quieren seguir a Cristo? Puede que parte lo tenga la familia porque no lo educó en los principios cristianos, puede ser. Pero el problema es que seguir a Cristo exige sacrificio, exige dejar el pecado, renunciar a cosas que no lo dejan a uno tener una comunión con Dios verdadera. Los vicios, el sexo libre, la riqueza fácil. Y todo eso es un engaño, porque todo eso es temporal, pasajero. Pero el cristiano tiene que tener claro para dónde va y cuál es su misión en este mundo. Y tiene que tener claro que la vida cristiana a veces exige sacrificio y renuncia a aquellas prácticas que el mundo hace, pero que para nosotros son pecaminosas. Y no puede cambiar las bendiciones espirituales por momentos de placer que le van a traer la ruina. Eso es así. Y un tercer aspecto de esta vida de Moisés, es que la fe lo ayudó a discernir lo valioso. Leamos el versículo 26 de Hebreos 11. Moisés escogió mejor su pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo creyente, y no seguir gozando de los deleites de la corte, que debieron ser muchos. Y luego dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice allí. Ahora, prefirió el vituperio. ¿Qué es el vituperio? ¿Qué es el vituperio de Cristo? ¿Qué es aquello que prefirió Moisés? El vituperio es cuando la gente nos desprecia por ser cristianos. Nos tienen en poco, se burlan de nosotros, nos deshonran por ser cristianos. Moisés prefirió eso, prefirió los reproches, las calumnias, las burlas, la oposición, al igual que Cristo. El profeta Isaías llamó a Cristo el varón de dolores, porque él fue perseguido, calumniado, odiado, escarnecido y finalmente crucificado. Entonces, cuando uno se hace cristiano debe saber que el vituperio está presente, ¿no? Cuando me convertí a Cristo, toda mi familia me dijo, ¿y usted qué le pasó? A los 23 años me dijo, ¿y usted qué le pasó? Usted no va a llegar a ninguna parte metiéndose a esa religión, porque aquí se piensa que eso es por allá una cosa extraña, ¿no? El mundo piensa que somos estúpidos, santurrones, porque hemos dejado los placeres pecaminosos. No nos quieren. Como hoy, sufrir con la iglesia es sufrir con Cristo, porque eso le pasó a él, y él lo dijo. No se les haga extraño si ustedes a veces tienen que enfrentar pruebas y dificultades. Si hicieron eso conmigo, ¿qué no harán con ustedes?, dijo el Señor. Y es así como Moisés prefirió entonces las riquezas de Cristo y no los tesoros de Egipto. Cristo era más valioso que todo lo que había en Egipto. ¿Qué decía Pablo en 2 de Corintios versículo 12? 2 de Corintios versículo 12. 2 de Corintios versículo... perdón. Sí, tiene razón el hermano, pero no.
aquí. Es 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Esa es. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo pues sufrió, como muchos, persecución, muchas cosas que leemos en sus cartas, pero él aquí está dando testimonio de que él se alegraba, se gozaba. Si su sufrimiento venía por seguir a Cristo, por su causa, era una bendición. Ahora, hay una cosa que quiero aclarar aquí, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que la fama, el poder, la riqueza, todo eso puede ser un obstáculo, no es que estamos condenando el tener cosas materiales, no. Dios nos da permiso para que disfrutemos de las cosas materiales. Si Dios quiere darle riquezas a alguien, pues es Él. Lo que se prohíbe en la palabra es el abuso, ¿no? Porque si las cosas materiales son un obstáculo para que yo pueda ser fiel al Señor y cumplir con mis deberes cristianos, entonces esas riquezas se convierten en algo maldito para uno. Asimismo, el Espíritu Santo nos dice que si alguien en la iglesia Dios le concede oportunidades para tener riquezas, pues debe actuar de una manera compasiva. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:17? 1 Timoteo 6:17, ¿qué dice? Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:17. Le dice a Timoteo que predique la palabra y que le predique a los ricos de manera especial. Entonces ahí en 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es el consejo para aquellos a quienes Dios les concede ciertos privilegios como posición, dinero, riquezas. Ese es el consejo de la palabra. Entonces, Moisés cumplió eso. Abandonó sus comodidades para servir a sus hermanos. Y nosotros sabemos hoy en día que Dios tiene planes diferentes con nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes, dones diferentes, una historia diferente. No todos tienen la misma fe, no todos tienen las mismas oportunidades, no todos somos Moisés, ¿no? No a todos se nos manda dejar un palacio lleno de comodidades. Sin embargo, como cristianos tenemos que renunciar a todo aquello que pueda perjudicar nuestra fe. Y eso no quiere decir que tenemos que convertirnos en monjes o en ermitaños o cosas así por el estilo. Dios pide es que nos separemos de las costumbres y los hábitos pecaminosos, de aquellas cosas que el mundo practica, pero que la Biblia prohíbe. Y eso cuesta un sacrificio. ¿Qué nos dice Santiago 4:4? Otro versículo importante. Santiago 4:4.
Carta de Santiago 4:4. Él dice algo duro aquí. Y leamos desde el 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, y está en signo de admiración. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y ahí tenemos el mundo en que vivimos, lleno de problemas, lleno de guerras por el dinero, por la política, por tantas cosas, ¿verdad? Ese es el problema. Y finalmente aquí la palabra nos dice que volvamos allá a Hebreos 11, en el 26, nuevamente, allí dice lo siguiente, que Moisés no quiso gozar de los deleites temporales del pecado, prefirió el sufrimiento con su pueblo. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ya lo vimos. Y dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso está diciendo acá, el galardón. ¿A qué se refiere eso? Moisés sabía que le esperaba una recompensa eterna. Moisés sabía que él no podía ser un perdedor al tomar esa decisión. Es más, él sabía claramente que iba a ganar. Es más lo que se gana que lo que se pierde por seguir a Cristo. Para Moisés era más importante las cosas eternas que las cosas que se acaban, las cosas de este mundo. Por eso renunció al placer temporal por la vida eterna. Y la realidad es que muchos gastan su vida en la búsqueda de la plata, en la ambición codiciosa de las cosas de este mundo, y no tienen en cuenta los intereses de Dios. Y finalmente claman a Dios pensando que todo estará bien. Pero la vida eterna es una recompensa. Jesús dijo que todo el que respete y ame su ley no quedará sin recompensa. Todo aquel que le sirva, aunque sufra, no quedará sin recompensa. ¿Qué dijo Mateo 5:11? Mateo 5:11. Una de las bienaventuranzas, Mateo 5:11. El Señor dijo lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, si llegamos a tener dificultades por seguir al Señor, dice aquí él que nos alegremos. Viene una recompensa, hay un galardón. Ahora, nosotros no seguimos al Señor por las recompensas. Eso es una consecuencia de seguirlo a Él, pero lo seguimos porque le amamos, porque Él es nuestro Salvador y porque Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Y en consecuencia nosotros lo seguimos. Pero eso no quita que Dios nos va a premiar
y nos va a bendecir en su gracia infinita. Conclusión a esto, hermanos. ¿Dios es primero en su vida o primero están sus propios intereses? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué es primero en su vida? ¿Dios o sus intereses? Si usted tiene a Dios como si fuera una especie de mago para que le bendiga sus proyectos, mal. Eso es malo. Él debe estar completamente en su vida, tener el primer lugar. ¿Qué es lo que realmente satisface su corazón? ¿Qué es lo que realmente satisface su corazón? ¿Los bienes materiales? ¿Los títulos? ¿Las comodidades? ¿O la comunión con Dios? No estoy diciendo que no podamos tener cosas, sí, pero esas cosas no son las que nos satisfacen. Es Dios en primer lugar. La Biblia es clara, uno no es salvo por las obras, uno es salvo es por la gracia de Dios, porque Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados, ¿no? Y cualquiera que crea en Él, lo reciba en su corazón y lo siga, será recompensado. No olvide eso. Nadie quedará sin recompensa que siga a Cristo. El Señor no se queda con nada. Y lo que Él ha dicho es una promesa cierta. Entonces, debemos ser activos, cuidando nuestra salvación y, como Moisés, teniendo seguridad del galardón que nos espera, de lo que Dios nos ha prometido, ¿no? Y si usted no se niega, por ejemplo, y no renuncia a aquello que es pecaminoso, usted no va a recibir nada. Por eso Dios nos hace responsables de nuestras propias decisiones. Y por eso está aquí este ejemplo de Moisés. Como leímos ya en Hebreos 11:24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esa es una decisión que hay que tomar, ¿no? Vamos a cambiar lo terrenal por lo eterno, los goces terrenales por las bendiciones eternas. No podemos hacer eso. Nuestra vida como cristianos está llena de decisiones que debemos que tomar permanentemente. Permanentemente tenemos que decir, ¿hago esto que me gusta o hago esto que agrada a Dios? ¿Hago esto que me gusta o hago esto que agrada a Dios? Y eso significa que tal vez tengamos que negarnos, sacrificarnos un poco para agradar a Dios. No puedo ser dominado por mi naturaleza carnal pecaminosa porque soy un cristiano. Y por eso entonces viene esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios primero en su vida? ¿Él, el Señor o sus intereses? Resuélvalo usted. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por toda tu bondad, por toda tu gracia. Gracias, Padre, por este ejemplo que tú nos has dejado en el Nuevo Testamento, la vida de fe de Moisés y otros varones que hemos visto también. Pero gracias, Señor, porque hoy podemos tener este desafío y hacer esta comparación y aplicarla a nuestra vida. Tú eres el primero. Ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas,
con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, como dice la Escritura. Y sabemos, Padre, que tenemos recompensas aquí y en la eternidad. Gracias, oh Dios, por este camino que nos has mostrado y en el que nos has puesto a andar. Gracias a la fe de Jesucristo y a tu gracia infinita. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.